La mayoría de nosotros venimos con cargas, dolores, preocupaciones. Y que al entrar por esas puertas todo el mundo pueda aceptar la invitación de Jesús de depositar sobre Él nuestras cargas. Porque en Él encontramos descanso. Señor, te necesitamos. Háblanos, enséñanos, capacítanos para la obra a la cual tú nos has llamado, Señor. Y aunque no todos los que estarán en este servicio hoy han llegado, te rogamos, Señor, que a todos los que vienen los traigas con bien y en el camino les permitas acercarse a ti. Prepara sus corazones, Dios, para recibir tu palabra, para adorarte junto a la iglesia y que por un ratito seamos libres de todo pensamiento que obstaculiza que podamos enfocarnos en ti. Eso es lo que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ready? Que el Señor les bendiga a todos. Los que estaban aquí, ya estamos grabando, Israel. Muy bien. Los que vieron aquí en este proceso de lectura de la carta de Santiago, aunque no la completamos, tienen la primicia de que hoy comenzamos una serie nueva en nuestra iglesia. Vamos a estar predicando por las próximas semanas, meses, sobre esta hermosa carta que escribe el hermano de Jesús a la iglesia, sobre todo porque es una carta muy práctica, muy confrontativa, muy importante para todos nosotros. Y en el día de hoy la predicación la vamos a terminar con un ejercicio que nunca hemos hecho desde que yo soy pastor titular, y yo no lo recuerdo por mucho tiempo en el ambiente de la predicación, y es que vamos a leer toda la carta juntos como parte de la predicación. Así que nos vamos a sentar a tener una experiencia eclesiástica diferente, en la cual vamos a estar juntos leyendo un libro completo de la Biblia y ver cómo el Señor nos habla a través de eso. Eso es parte de la predicación. Pero en este periodo que tenemos juntos ahora de estudio bíblico, hola, Arelis, buenos días, estamos terminando aquí en este espacio el tema de los dones espirituales que nosotros estuvimos hablando las últimas semanas en nuestra iglesia, sobre cómo el Espíritu Santo de Dios nos capacita para la obra del Señor. Y si no lo hicieron la pasada semana, ahí tienen la imagen del QR Code que los lleva a la prueba de los dones. Lo que yo no les dije la pasada semana es que son 100 preguntas, porque si les digo eso la gente no las contesta. Son como 100 preguntas, son fáciles de responder. 108, Gloria las contestó. Así que si usted recibió sus resultados, si usted se anima, me los puede compartir, porque así nosotros seguimos conociendo los dones que hay en nuestra iglesia y los podemos poner en función. Ahí tienen en pantalla la gráfica que hemos utilizado en las últimas semanas para proveer todas las listas de los dones espirituales que encontramos en el Nuevo Testamento por los pasajes asignados, ¿verdad? Son 3 listas principales. Algunos de estos dones se repiten de acuerdo al pasaje, y cada uno está enmarcado en el contexto desde la comunicación del apóstol Pablo a la iglesia que le está escribiendo. Por ejemplo, cuando le está hablando a la iglesia de Corintios, pues esto es una iglesia que es bien capaz, que tiene prácticamente todos esos dones en función, pero a la misma vez, si leemos la carta de 1 de Corintios, nos damos cuenta que es una iglesia hasta cierto punto media disfuncional, tiene muchos problemas, tiene muchos asuntos internos que están ocurriendo ahí. Y entonces el apóstol, parte de lo que está haciendo a través de todo su escrito en esta carta, es corrigiendo algunas actitudes que están dentro de la iglesia. De hecho, el pasaje que nosotros leemos en la Santa Cena, que está en 1 Corintios 11, está relacionado a la instrucción de Pablo recordándoles a ellos. Esto es lo que significa la Cena del Señor, porque si ustedes leen los versos anteriores, él está diciendo
que la cena del Señor es una experiencia comunitaria, donde todos debemos participar juntos de ella. Por lo tanto, lo que ocurría en la iglesia en Corinto es que los que llegaban primero, comían primero, y los que llegaban últimos se quedaban sin participar, porque además de los elementos, era una práctica comunitaria de comida. Así que él está diciendo, no, aquí somos un pueblo, un solo Señor, una sola iglesia, ¿verdad? Y él está corrigiendo. En el caso de Efesios, que es por donde vamos a comenzar hoy, el tema general de la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso es un tema esto es lo que es la iglesia del Señor. Y reduce tal vez la lista a estos dones 5 principales que en el lenguaje cristiano se llaman los 5 ministerios, que algunas personas piensan que todos los dones se someten debajo de eso. Yo no quiero necesariamente hablar de eso así, pero sí nos ayuda a mirar cómo el Espíritu Santo capacita a la iglesia, en el caso de Efesios, para que capaciten a otros, ¿verdad? Así que en el día de hoy vamos a comenzar con esos 5. Lo que sí voy a hacer una advertencia es que inicialmente hemos separado estos 2 domingos para hablar de los dones espirituales. Así que lo que yo voy a compartir son algunas ideas básicas de cómo se ven. Si es necesario lo extendemos. Yo quiero tratar de avanzarlo porque quiero hacerlo yo, y después van a haber unos domingos que yo voy a estar fuera de la iglesia por un compromiso ministerial fuera de Puerto Rico. Y así que yo quiero adelantar este proceso lo más posible. Así que vamos a empezar con los 5 del libro de Efesios, ¿verdad? Porque nos ayudan tal vez a tocar algunos de los temas controversiales en el día de hoy, y nos ayudan a corregir algunas cosas. Así que comenzamos con el don de apóstol. Si usted ha leído la Escritura, usted se da cuenta que constantemente el apóstol Pablo, cuando le escribe a las iglesias, les está en la introducción, él siempre se presenta como apóstol, o la mayoría de las veces apóstol de Jesucristo. Y cuando nosotros tratamos de correlacionar este don a la experiencia de la vida cristiana hoy en día, somos recordados que de momento aparece mucha gente en el día de hoy que ¿cómo se llaman? Yo soy el apóstol tal, el apóstol tal, el apóstol tal, ¿verdad? Y nosotros aquí como iglesia, pues yo pienso que eso no es correcto, y les voy a explicar por qué ahora. ¿Qué es el don de apóstol, verdad? ¿Qué es un apóstol? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué es un apóstol? Ustedes tienen unas citas ahí en la pantalla. Yo los voy a referir inicialmente a esa cita de 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 y 8. Simplemente para que vean lo que esto significa. El apóstol Pablo le está escribiendo otra vez a la iglesia y les está diciendo lo que ha ocurrido. Dice, versículo 3, yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice las Escrituras. Fue enterrado al tercer día, fue levantado entre los muertos, tal como lo dice las Escrituras. Eso en esencia es uno de los mensajes más breves de lo que es el Evangelio. Si usted predica esos 2 versos, ya usted está hablando de lo que hace Jesús. Lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven hoy, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago. Ese Santiago va a ser importante en la predicación de hoy. Y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, pues después de haber perseguido a la iglesia de Dios, como lo hice. Cuando el apóstol Pablo habla en el libro de los Hechos, también se escribe de Lucas, de quiénes son los apóstoles. Son todas estas personas que se encontraron personalmente con Cristo resucitado. Por lo tanto, hay un pensamiento, ¿verdad?, en la iglesia cristiana, es que el último apóstol en función fue el apóstol Pablo. Y después de eso no hay más apóstoles. Pero eso no significa que no exista un don de apostolado, ¿verdad? Que es lo que se reparte en la iglesia, que son 2 cosas muy diferentes. ¿Qué es el don entonces? Si ustedes van ahí a la pantalla,
El don del apóstol o del apostolado, que se relaciona más bien con estas personas que pueden ser personas que abren camino, que van a los lugares donde no se conoce el Evangelio, que están abriendo el espacio para comunicar lo que ha hecho Dios. Son una persona que es enviada a un lugar con la autoridad de aquel que lo envía. Es alguien que ha sido comisionado. Fíjense lo que dice la nota. En el Nuevo Testamento es usado como verbo, como una acción, 131 veces, de las cuales 119 se utilizan en los Evangelios y en el libro de los Hechos. ¿Qué se está relatando ahí? El inicio de la iglesia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Jesús está enviando a la gente a comunicar el Evangelio. Como sustantivo, o sea, como título, como nombre, aparece 70 veces, principalmente en los escritos de Lucas, en el Evangelio de Lucas, que se utiliza 62, y la mayoría de esas veces está haciendo referencia a los discípulos de Jesús, a los originales, aquellos que caminaron con Jesús y que luego tuvieron la experiencia de encontrarse con Cristo resucitado. Esos son los apóstoles. Así que cualquier persona, y esta es mi opinión personal, cualquier persona que usted ve por ahí que se llama yo soy el apóstol tal, para mí eso me baja la nota y yo le resto credibilidad, porque habla más de un asunto de identidad, ¿verdad? De querer ponerse algo que no necesariamente te corresponde. Por otro lado, yo puedo poner el ejemplo del pastor Eddie. ¿Recuerdan el pastor Eddie que vino a predicar en mayo aquí de Haití? Que es una persona que nosotros conocemos y amamos y acompañamos por muchos años en su ministerio. Yo he escuchado hombres de Dios que yo estoy de acuerdo, que dicen que ese flaquito, que ya no está tan flaquito como cuando lo conocimos, eso es un apóstol. Porque desde que comenzó su iglesia en Guanamintes, la visión siempre ha sido ir más allá, a lugares donde no está el Evangelio, tratando de lograr que se establezcan iglesias en las comunidades donde ellos puedan dar acceso al Evangelio de Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué es el don? El don es esa función especial, vamos a Efesios, en esos 5 ministerios que ustedes ven ahí. El don del apóstol es esta capacidad que da Dios a algunas personas de moverse. Y conocemos personas como el hermano Carlos Vélez, que a través de su ministerio, ¿qué él hacía? Él iba, plantaba una iglesia, y el mismo don que le ayuda a abrir la iglesia es el don que le hace daño. Porque llega un momento en que ya la iglesia no necesita un apóstol que abra camino, lo que necesita es un maestro y un pastor que cuida la iglesia. Por lo tanto, ¿qué hace este plantador? Reconoce que su ministerio es abrir las obras nuevas, levanto la iglesia, abro el camino, dejo el pastor aquí puesto y ¿qué hago? Me voy para la próxima, me voy a abrir la próxima, ¿verdad? Y entonces está contento en su función porque está haciendo lo que Dios le ha capacitado, que es abrir obras nuevas. Por eso es que este don de apostolado se relaciona mucho a los plantadores de iglesia, porque son las personas que no pueden estar tranquilos en la iglesia esperando que pase algo. Dios, si los pones ahí sentados, pues se van a desesperar y lo que hacen es que empiezan a hacer sus ministerios ellos mismos y a levantar obras. Eso es lo de ellos. Es lo que Dios les ha capacitado a hacer. Así que esa función es importante, pero esa función no es la más importante en la vida de la iglesia. Es una capacidad específica que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el resumen o la idea básica aquí? El don del apostolado o el don del apóstol es aquel que Dios da a esas personas que los envía a abrir camino, a abrir terreno. Y si usted tiene ¿cómo lo ponemos en la vida práctica hoy? Pues son estas personas que son bien emprendedoras. Bien emprendedoras. Yo personalmente lo relaciono con una persona que no le tiene miedo a abrir un negocio nuevo. Sabe lo que es, lo difícil, sabe que es complicado, sabe que Puerto Rico es el país más difícil para abrir un negocio, pero ¿qué hace la persona? Yo voy para adelante, yo voy por ahí. Dios lo capacitó a él a hacer algo que yo no puedo hacer. Yo jamás en mi vida podría tener un negocio propio. Me di cuenta bien temprano en la universidad. Yo siempre voy a trabajar para alguien. No es mi fuerte. ¿Dudas o preguntas aquí? ¿Seguimos? Muy bien.
El próximo posiblemente es el que más tiempo nos va a tomar el día de hoy, porque se malinterpreta muchísimo. Es el don de profecía. Mientras algunos de ustedes miran eso, yo les voy a invitar a ustedes que busquen en sus Biblias 1 Corintios 14. 1 Corintios 14. ¿Por qué este don es importante? Primero porque la Biblia dice que está. Para poder entenderlo bien, yo voy a buscar la cita aquí. Yo les puse unas notas ahí y ver que lo que nosotros vemos como un profeta en el Antiguo Testamento no necesariamente funciona de la misma manera en el Nuevo Testamento, aunque hay elementos que están ahí. En la pantalla ustedes ven que en el Antiguo Testamento al profeta se le conoce como Naví o Navi, ¿verdad? Y están los profetas menores, los profetas mayores, ¿verdad? Son estas personas que cuando no había la revelación de Dios necesariamente escrita para todo el mundo en todo momento, acuérdense que nosotros lo leemos porque alguien, en palabras sencillas, tomó nota y escribió, y eso es lo que nosotros leemos como el libro de Isaías. Pero Isaías lo está viviendo en función en ese momento. Así que el profeta recibe una revelación de Dios, una visión de Dios, una palabra de Dios, y la comparte con el pueblo. Y si ustedes leen los libros de los profetas menores, mayores, pueden ver algunos otros episodios del Antiguo Testamento, se van a dar cuenta que su mensaje siempre es un mensaje de advertencia, de exhortación, de consuelo, de restauración o consejo, ¿verdad? Ustedes están haciendo de esta manera o porque han vivido de esta manera, Dios ha decidido desecharlo, ¿verdad? Porque si se mantienen, si cumplen su parte del pacto, pues Dios los va a bendecir. El profeta está anunciando este mensaje al pueblo de Dios, al pueblo escogido de Dios, de cómo Dios los va a tratar de acuerdo a cómo ellos están haciendo su parte del pacto. Revelación de Dios para el pueblo a través del profeta. Por eso la idea básica habla de que en un momento predice el futuro abierta y públicamente, proclama la palabra de Dios que está dada por el Espíritu Santo, pero siempre resulta en exhortación, edificación y consuelo de los hermanos. Dios, aunque es un Dios bueno y justo, siempre nos está invitando a que vengamos a Él, ¿verdad? Otra vez con las palabras. En el Nuevo Testamento aparece 144 veces. Como verbo de profecía, como acción, se usa 28. El sentido es el mismo. Proclamar la revelación divina, con el resultado del consuelo, exhortación y enseñanza. Porque eso está 3 veces ahí. 1 Corintios 14. Síganme la lectura para que ustedes vean lo que está ocurriendo. Que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales de las que da el Espíritu Santo. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, por si acaso. Sobre todo, la capacidad de profetizar. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que de todos los dones, él prefiere que hablen, que ustedes aspiren, no al don de lenguas, sino al de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, las hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará con el poder del Espíritu Santo. Pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza, ¿qué hace? Fortalece a otros, anima y consuela. La persona que habla en lengua se fortalece ¿a quién? A sí mismo. Pero el que dice una palabra de profecía fortalece ¿a quién? A la iglesia. Fíjense que aquí claramente podemos ver lo que hablamos en las predicaciones. Los dones son en función de los demás y son para equipar y edificar a la iglesia. Yo desearía, dice el versículo 5, que todos pudieran hablar en lenguas, pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar. Pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice para que toda iglesia se fortalezca. Claramente Pablo le está diciendo, mira,
El hablar en lenguas no es incorrecto. Pero usualmente es una experiencia privada de adoración a Dios. A menos que tú hables en lengua y alguien de la iglesia se pare y diga lo que esta persona está diciendo es esto. Pero si lo vas a hacer eso, asegúrate que tú estás claro que son mensajes de Dios. Yo he escuchado historias, testimonios de personas que hablan en lengua en una iglesia. Y la persona que lo interpreta es una persona que hablaba el idioma de esa persona. O sea, la persona no estaba hablando lenguas angelicales, estaba hablando una lengua que nadie en la iglesia lo habla, excepto una persona que visitó ese día y yo entendí lo que él dijo, ¿cómo que ustedes no entendieron? Y entonces se traduce, básicamente. Es algo más o menos lo que está diciendo ahí. Quiero que miremos por un momento algunas citas adicionales en 1 Corintios 14. Vamos al versículo 15. (22) Así que, como ven, el hablar en lengua es una señal no solo para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es el beneficio de los creyentes. Es el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entienden esas cosas entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar, sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán rodillas y adorarán, declarando: en verdad, Dios está aquí entre ustedes. Otra vez, la profecía está exhortando, está invitando, está revelando lo que Dios está haciendo. Versículo 29. Que 2 o 3 personas profeticen y que los demás evalúen lo que se dice. Pero si alguien está profetizando y otra persona recibe una revelación del Señor, el que está hablando debe callarse. De esa manera, todos los que profeticen tendrán su turno para hablar, uno después de otro, para que todos aprendan y sean alentados. Recuerden que la gente que profetiza está en control de su espíritu y puede turnarse con otros. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Porque eso es importante. Porque nosotros tenemos esta impresión que cuando Dios habla, de momento hay un trance y la gente se mueve y todas estas cosas. Y el apóstol Pablo está diciendo: cuidado. Si tú has recibido una palabra especial de Dios, que puede ser una palabra profética, entiéndase, no necesariamente que es que te voy a decir el futuro. Es que Dios me está hablando a ti. Yo les voy a compartir una experiencia personal mía en un momento. Dios tiene este mensaje de parte suya para ti. Hay orden, no hay descontrol. El Espíritu Santo se deja ver en esa área. Entonces, cuidado con pensar que la palabra profética es únicamente cosas que tienen que ver con el futuro. Entonces, en nuestra iglesia nuestra cultura no es eso necesariamente, pero sí hay otros lugares donde todo el mundo tiene un plan maravilloso de Dios para tu vida. Entonces, el Señor me ha dicho esto para ti. Entonces, usualmente esas cosas pues son bien generales, bien abiertas, que dan, y cualquier cosa que la persona diga pues casi puede atinar, ¿verdad? Un poquito más de 20 años atrás, nosotros acabábamos de experimentar la transición pastoral aquí del pastor Julio Aponte a José Martínez, ¿verdad? Y en aquel momento, algunos de nosotros íbamos los viernes en la noche a la iglesia del pastor Misraín Esquilín, allí en Amec. Ellos tenían un servicio de jóvenes, en aquel momento yo era más joven, jangueaba más tarde en la noche. Y ellos tenían un servicio por la noche que empezaba como a las 10:30, 11 de la noche. Después de su reunión de jóvenes, ellos bajaban las luces, había un tiempo de adoración y pues íbamos, porque ahí uno siempre escucha que Dios está hablando, Dios está haciendo. Así que íbamos los viernes después de la sociedad de jóvenes, llegábamos hasta allí. Entonces Dios se movía y Dios le hablaba, y de momento yo tenía una santa inconformidad. Yo decía: Señor, pero ¿por qué tú le hablas a todo el mundo y a mí tú nunca me hablas?
Así que esa semana, sin yo decirle nada a nadie, yo tuve una quejabanza con Dios toda la semana. Señor, pero ¿por qué Misraín le habla a todo el mundo y ya no le habla y a mí no me habla? Y estuve orando toda la semana y esas cosas. Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me digas, porque uno está buscando a veces esas cosas así. Así que llegó el viernes en la noche, llegamos allá a la iglesia y empezó el servicio. Nadie sabía lo que yo había hecho en la semana. Nadie. Empezó el servicio y empezaron a cantar y el pastor Misraín estaba hablando y de momento él se separó del micrófono y empezó a caminar por la iglesia. Y yo lo que escuchaba eran sus zapatos, clac, 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 caminando por la iglesia. Como que buscando. Y cuando yo sentí los zapatos moviéndose por la iglesia, yo dije, no puede ser. Pero llegó y se me paró al lado y puso su mano sobre mí y empezó a orar. Y habló del ministerio pastoral y todas esas cosas que hoy son realidad. En aquel momento yo le pedí a Dios, nadie lo sabía. Y Dios, a través de él, respondió a su petición una palabra que tenía que ver con el plan de Dios para mi vida en ese sentido. Y en aquel momento, pues yo no podía creerlo. Yo no soy una persona emocional, pero don de profecía en función. Cuando él terminó, amén, él no me saludó. Él se dio la vuelta y siguió hablando en el altar de lo que estaba ocurriendo. Pero mi amigo Enrique, Quiquito, que ustedes lo ven aquí, estaba a mi lado, se viró y me dijo, ¿viste? ¿Tú que estabas buscando? ¿Te estabas quejando? Don en función. ¿Quién se llevó la gloria? Dios. La noche que nuestro hermano Luis Serrano falleció, ahí está la esposa de Luis Serrano, doña Ceci, estábamos en el hospital, ya había él fallecido, Misraín llegó. Y en medio de todo lo que ocurrió esa noche, yo tuve la oportunidad de conversar con él. Y le dije, hace un poquito más de 10 años pasó esto. Y yo quiero que usted sepa que hoy en día yo soy pastor asistente en la catedral. Y lo que Dios le dio a usted, para mí, hoy se cumplió. ¿Qué hizo él? La gloria es del Señor. Él no dijo, wow, es que yo soy tremendo. No. La gloria es del Señor. Y lo comparto, yo sé que se está grabando, porque en un sentido, pues eso es la iglesia. El Espíritu Santo, Dios sabe lo que tiene que decirte. Siempre el don de profecía, lo más importante. El don de profecía, ahí no lo veo, tengo que buscarlo acá. Exhortar, consolar, enseñar, edificar la iglesia. Lo dice al principio del capítulo. Exhortación, edificación y consuelo. Eso es lo que es la función del don de profecía. Así que aquí yo manejo con cuidado el asunto y quisiera tener muchísimo más tiempo para detenernos aquí. Pero si usted tiene alguna duda adicional, pues usted me escribe y la manejamos de esa manera. ¿Está bien? Próximo don es el don de evangelismo. El don de evangelismo. Recuerden que estamos empezando por las 5 funciones, los 5 ministerios en el libro de Efesios, evangelismo. Ese es más fácil, ese es bien simple. Porque ¿cuál es el don de evangelismo? Pues son personas que Dios les ha dado la capacidad de que no importa el lugar, el momento o la manera en que prediquen algo de la Escritura, esta es mi manera de explicarlo, hacen un llamado y la gente se convierte. La gente se convierte. Anuncia las buenas nuevas con tal claridad, no importa de dónde sea, que las personas vienen a Jesús. Otra vez, esto es algo que la gente también utiliza como título, ¿verdad? El evangelista tal. Entonces yo otra vez me distancio de los títulos. Yo quiero que ustedes recuerden que no porque yo me pongo el nombre de apóstol, soy un apóstol. No porque yo me pongo el título de evangelista, yo soy un evangelista. Yo quiero ver el don en función. Hechos 21:8. Búsquenlo. Por eso lo puse en bold ahí. Hechos 21:8.
Hechos 21:8. Después de dejar Tiro, estoy en el 7, la siguiente parada fue Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. O sea, al día siguiente continuamos a Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe, ¿qué? Felipe el Evangelista. Uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los elementos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de ¿qué? De profecía. Fíjense qué interesante esta familia, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo se paró ahí y repartió en ese lugar. ¿Qué sabemos de Felipe en base a este pasaje solamente? Primero, que era una persona de buen testimonio porque fue de los primeros diáconos que escogieron para repartir alimentos a las viudas. Así que ya sabemos que esta persona, su carácter estaba probado. ¿Cómo escogieron a las 7? Eso está en Hechos 6. ¿Cuál es la situación? Hay un problema de desatención o preferencia hacia unas viudas más que a otras y levantan la mano. ¿Y qué hacen los apóstoles? Mira, nosotros no podemos atender todo el asunto. La iglesia está creciendo y cuando la iglesia crece hay problemas de crecimiento. Eso pasa en todas las iglesias. Así que, ¿qué dicen los apóstoles? Vamos a hacer algo. Escojan entre ustedes estos 7 hombres de buen testimonio, llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, para que se encarguen de servir a las mesas y atender la necesidad de las viudas. Mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer? Predicar y orar. Aquí hay una clara división de responsabilidades. Por si acaso, lo que quiero decir es que el pastor no lo hace todo. Otra vez, los dones en función. Escogen a 7, entre ellos Esteban, martirizado, entre ellos está Felipe. Pero Felipe no solamente quedó como diácono que servía a las mesas. Felipe más adelante, aquí lo identifican como un evangelista. ¿Recuerdan el episodio del etíope? ¿Verdad? Movido por el Espíritu Santo, ¿qué hace? Fue llevado hasta un lugar y allí, ¿qué hace? Coge la palabra de Dios, se le explica y ¿qué hace el Señor, el muchacho? Ahora entiendo, me quiero bautizar, ¿quién pide que me bautice? Y lo bautiza y se fue Felipe y el etíope siguió por ahí su camino. El don de evangelismo es esta capacidad que no la tiene todo el mundo, que explican el evangelio con tal claridad que la gente es fácil responder. ¿Alguna vez usted ha escuchado una predicación de Billy Graham? ¿Quién ha escuchado a Billy Graham predicar? Si no han escuchado a Billy Graham predicar, busquen una predicación en YouTube. ¿Por qué se los digo? Porque las predicaciones de Billy Graham eran los sermones más simples del mundo. No es una complicación teológica, son bien simples. Pero ese hombre se paraba por predicar en cualquier plataforma, hacía un llamado y ¿qué pasaba? La gente se movía en masas. No solamente en su iglesia, en cualquier lugar donde él iba. ¿Dónde evangelismo? ¿Dónde evangelismo? Yo recuerdo bien vividamente una vez, adolescente, aquí en la iglesia. Ya estábamos en este edificio, ya estábamos aquí. Y recuerdo que una vez el pastor Terranova predicó un pasaje de números de esos extraños allá que yo decía, Dios mío, pero ¿para dónde él va a ir con esta predicación? A mí nunca se me olvida la experiencia. Porque donde yo estaba sentado, cuando él empezó el llamado, yo dije por dentro, a ver quién se va a convertir hoy, porque aquí ni yo entendí la que el pastor predicó. Y el pastor hizo un llamado y un montón de gente pasó al frente. ¿Por qué? Terranova era un evangelista. Terranova era un evangelista. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 4:5, creo que la cita lo que le dice, haz la función del evangelista. Entre los muchos consejos que le da Pablo a Timoteo, haz la función del evangelista. Personalmente, yo estoy orando para que Dios me dé ese don. Es una petición egoísta. Que yo quiero que la gente se convierta. No es para que yo luzca mejor, no es para que me inviten, no es que yo quiero que la gente se convierta.
Y si estoy mal pidiendo, pues Señor, el Espíritu Santo me dirá, no te toca, y yo estoy conforme a eso. Pero mientras no me diga que no, yo voy a seguir pidiendo el don de evangelista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo de explicar con claridad el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Jesucristo? Primera de Corintios, capítulo 15, lo leímos hace un rato, versículos 6 al 8. Jesucristo encarnó, murió, se levantó de entre los muertos. ¿Está bien? ¿Qué se me queda aquí? Déjame ver. Muy bien, vamos bien. Próximo don. Es el don de pastor. Don de pastor. Otra vez, aquí hay que tener cuidado porque el don se puede convertir en una oficina también. Y las citas que ustedes están viendo ahí en pantalla, todas tienen que ver, se confunden entre los requisitos de ser anciano y pastor de una iglesia, ¿verdad? Pero en resumen, la idea básica del don del cuidado pastoral es apacentar a las ovejas. ¿Y qué hace un pastor? Pues cuida la iglesia, alimenta la iglesia, protege la iglesia, defiende la grey. Piensen en lo que hace un pastor con las ovejas en el campo y esa es la función del pastor, llevarlas a donde hay que, buen alimento. Llevarlas a donde hay que, agua para que puedan vivir. Cuando se pierde una, ¿qué dice la Escritura? Va y la busca, porque una oveja tiene valor, muchísimo valor económico para ese momento, ¿verdad? ¿Qué no hace el pastor? Apunten esto, que este pasaje no está ahí, Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34, estudien ese capítulo de Ezequiel, hay un reclamo hacia aquellos que están aprovechándose de las ovejas, diciendo, ustedes no están haciendo el trabajo del pastor. No lo están haciendo. No lo están haciendo. Después dice, el buen pastor hace lo siguiente. Tiene las dos cosas marcadas. Así que, ¿cuál es la función del don pastoral? Es el don de cuidar a otros. Don de cuidar a otros. Algunos de ustedes me han empezado a enviar los resultados de la prueba. Y a muchos les está saliendo el don de pastorear. ¿Quiere decir eso que son llamados a pastorear una iglesia? No, no es eso. Es que Dios te ha dado la capacidad especial o la carga especial por cuidar a otras personas. Por el bienestar, por la protección, por el alimento espiritual, por apapacharlo, como decía Luisa. ¿Verdad? Echarle el brazo y abrazar a esa gente que están dolidos, heridos, lastimados por la vida, por el mundo y a veces hasta por la misma iglesia, ¿verdad? Es un don de cuidado. Es un don de cuidado. ¿Cómo se transfiere eso? Pues que en la Escritura, aquellas personas que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, donde quiera que vayas en la iglesia, deja ancianos en todas las iglesias. Los ancianos de la iglesia, como este caballero hermoso que está entrando aquí, nuestro hermano Arsenio Ramos, son personas, y Carlos Vega, que Dios ha puesto una capacidad especial para cuidar a otros. ¿Y cuál es el trabajo aquí? Identificar lo que ya Dios está haciendo. Mucho antes de que yo le pidiera a Arsenio, y él puede ser testigo, lo estoy tirando al medio aquí, él puede ser testigo de la conversación junto con su esposa. Wanda fue la mujer porque Wanda le dijo, lo que el pastor te pida, tú le vas a decir que sí. Pero mucho antes de yo hablar con él para que invitarlo a ser anciano de la iglesia, ya Arsenio, por motus propio, Dios lo había puesto a cuidar gente. Y yo lo que hacía es escuchar un montón de personas diciéndome, Arsenio me llamó, me invitó a comer, me visitó, estaba haciendo la función, el don del cuidado. Y la semana pasada él habló con uno de los muchachos que se bautizaron y me dijo, pastor, voy a invitar al otro. Entonces, por ahí sigue. Es que se te sale. Tú no puedes dejar de hacer lo que Dios te ha dado especialmente para ti. Dios nos ha bendecido con gente linda para eso. Así que no confundan el don o la función de cuidar a otros con la necesidad de pararse a pastorear una iglesia. No es lo mismo. No es lo mismo. Así que no se asusten. Si le llega el resultado de que va a cuidar el pastorado, es que Dios le está invitando a mírate de otra manera, para que puedas ver que tú tienes un propósito en cuidar a otros.
Hace falta gente que me cuide a mí. Porque yo soy el titular, pero yo soy una oveja también. ¿Se acuerdan de eso? Yo soy una oveja de la iglesia. Y hay algunos de ustedes que me llaman y me dicen, pastor, ¿cómo está? Jack Piel es uno de esos. Cada cierto tiempo me llama, pastor, para saber cómo está. ¿Qué está pasando? Y a mí me encanta esa llamada de Jack. Me anima el día. Yo le digo, pastor. Y me mira así, ¿no? Así que, otra función es el don de cuidado hacia los demás. No pienses que porque te sale esto como parte del resultado de tu prueba, es que tú vas a ser pastor de una iglesia. No. Dios te está invitando a que veas a otros. Y te está dando algo especial a ti, porque tú te puedes ver en el lugar de los demás. Y es un privilegio, mis amados hermanos. Es un privilegio ver la transformación de los ojos y las sonrisas de la gente que se siente cuidada y amada. Pastor, acá. ¿Cómo es? Ezequiel 34. Ezequiel 34. Eso es para hacer un estudio bíblico nada más de qué es lo que debe hacer y no debe hacer un pastor. Último de hoy. Último de hoy es el maestro. El maestro. ¿Cuál es la idea básica? ¿Qué es lo que hace un maestro? Pues eso es fácil de explicar para nosotros. Es la capacidad de instruir, explicar y presentar las verdades bíblicas de tal manera que los creyentes de la iglesia entiendan la Escritura. Y no solamente la entiendan en la cabeza, es que también incorporen lo que han entendido o lo apliquen a su vida. Una manera más gráfica de verlo es ayudar a que las personas bajen de aquí a aquí. Aquí. Dicen que estas 12 pulgadas es el camino más difícil y más largo en la vida de un ser humano. Porque sabemos mucha Biblia, aplicamos mucha Biblia. ¿Cuál es el don de enseñanza? Es la capacidad de tomar la Escritura y aclararla para que todos aquellos puedan entender. Nuestra iglesia ha sido privilegiada a través de los años con buenos maestros. Yo les he compartido que yo pienso que ese es mi don principal, el de enseñanza. Todo tiene que estar relacionado a instruir y enseñar. Otra vez quiero que regresemos a Primera de Corintios capítulo 14 y con eso vamos a terminar hoy. Primera de Corintios 14, versículo 9. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. No es hablar por hablar. No es pararse a decir un verso de la Biblia que hay que explicarlo así. No, hay algo que Dios hace en el proceso de preparación que te ayuda a explicar con claridad. El pastor Julio Aponte es tremendo maestro. Ahí está el señor. Hola Julio, buenos días. De mis mejores maestros, si no el mejor maestro del seminario, fue Julio Aponte. Por eso es que quiero verlo aquí pronto otra vez enseñando. Amén, ¿verdad? Amén. Todo el mundo dice amén, ¿verdad que sí? Ya está, la iglesia te reclama. Tenía que hacerlo, me la pusiste fácil, llegaste a tiempo. Voy a hacer una diferencia, porque recuerdo a José Martínez hablar sobre esto en algún momento. El don de profecía y el de maestro, pues tal vez puede ser que se parezcan, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues cuando hablamos de la profecía, es lo que Dios revela tal vez al momento que yo comparto con la persona. El del maestro, pues tiene un proceso de preparación y de enseñanza y de tomar un concepto tal vez que complejo y desmenuzarlo para que lo más complicado de la vida cristiana, a veces de la misma teología, lo podamos entender con claridad. Y en la iglesia le hacen falta maestros, ¿por qué? Porque de las cosas principales que pasa en la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso, en todas las cartas pastorales y en todo el Nuevo Testamento vemos el juicio agresivo de parte de Dios en contra de ¿qué? De los falsos maestros. Porque lo que hacen es confundir, alejar, obstaculizar que las personas vengan y entiendan y conozcan
a Dios con claridad. Amén. Preguntas, dudas o comentarios. Por lo que veo van a ser más de 2 domingos. ¿Estamos? Muy bien. Pues tomamos estos minutos finales para prepararnos para el servicio de adoración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos capacitas en la hermosura de lo que es la iglesia. Hay una diversidad espectacular de funciones de las cuales todos podemos ser parte. Y mientras tomamos estos minutos para poder entender y aprender un poco de lo que tú nos estás invitando a hacer y a servirte, Señor, que tu Espíritu Santo avive esa llama en nuestros corazones y produzca un apetito que no es natural en nosotros hacia descubrir cómo te podemos servir mejor. ¿Cómo podemos poner en función ese regalo que tú nos has dado de esa capacidad sobrenatural de servirte a ti y a la iglesia? Ayúdanos, Dios, a hacerlo para que tu nombre sea exaltado y tu reino sea expandido y otros puedan ver y asombrarse a la hermosura de la iglesia del Señor Jesús. Amén.